A esta hora, el programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, El Péndulo, con la conducción de Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda. Buenos días. Con nuestro programa El Péndulo los saludamos como cada domingo a través de Radio Madero FM, La Fuerza del Norte y de Televisión Desierto de Atacama, y la señal es HD 36.1. Está el equipo en pleno. Está Raquel Cordero, Verónica Reyes, Celeste Ruiz Gamboa y yo que conduzco esta mañana, Noelia Miranda. Nos encontramos en un fin de semana largo, motivado por el feriado del día 27 de octubre dedicado a las religiones evangélicas y protestantes, y a puertas del feriado del 1 de noviembre de Todos los Santos, es decir, un periodo de bastante descanso. Además, estamos hoy a exactos 21 días de la elección presidencial de diputados, cores y la mitad de los senadores. No sé si a ustedes les habrá ocurrido algo con la franja política en televisión y el sinnúmero de debates que llenan todos los espacios, pero lo cierto es que todavía no existe un real ambiente de elecciones, más bien una apatía y desinterés preocupante. Para analizar este y otros temas hemos invitado al decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno Pérez, que es consultado permanentemente por todos los medios. Su currículum es abultado y serio, ya que es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, en Holanda. Es magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile y además profesor de Historia. Y con ese bagaje ha sido investigador y consultor de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Encantada de tenerlo aquí con nosotras. Bueno, un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mañana de domingo sobre un tema, como tú dices, tan importante como son las elecciones en 21 días más, en 3 domingos más, ya estaremos en elecciones. Nos pareciera ser que fue mucho tiempo, pero en realidad estamos a la vuelta de la esquina. Pero usted es cientista político además, ¿o no? Sí, yo soy cientista político, me dedico justamente a los temas de análisis político y en estos meses estamos muy interesados en todo lo que pasa. Yo soy consumidor de política porque hablo de esto y por lo tanto tengo que ver los debates. La última encuesta, ¿qué es lo que dijo? Bueno, lo que está mostrando la Academ, porque es la encuesta semanal que se conoce todos los domingos, digamos. Hoy día va a haber otra. Sí, hoy día va a haber otra, pero la que conocimos el domingo pasado, que está vigente hasta hoy, muestra que la elección se va a resolver en segunda vuelta, es decir, vamos a tener que volver a ir a las urnas el 17 de diciembre, en lo que se llama el balotaje o la segunda vuelta, y que lo más probable es que quienes pasen a esa segunda vuelta, de acuerdo a los datos que hoy día tenemos, son Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, en donde la diferencia entre Piñera y Guillé debe andar en orden de los 15 puntos, es decir, Piñera podría tener como resultado final en primera vuelta unos 40, 44 puntos y Guillé unos 30 puntos. Y por lo tanto va a ser una segunda vuelta reñida, porque la misma encuesta muestra también que en un escenario de segunda vuelta, con lo que se llaman los votantes probables, porque ustedes saben que hoy día el voto es voluntario, entonces es muy difícil para la encuesta estimar cuál va a ser el resultado, porque no se sabe si la gente que responde efectivamente va a ir a votar. Entonces lo que se llama el votante probable muestra que en un escenario de segunda vuelta la elección o el resultado sería muy estrecho, porque Sebastián Piñera tendría 47% de los votos y Guillé 43% de los votos. Por lo tanto, es muy ajustado el resultado final, y por eso que si algo caracteriza esta elección, diría yo, es el signo de interrogación de la incertidumbre. Yo le quería preguntar, parece que a usted le hicieron caso, el gobierno le hizo caso, porque definitivamente usted ha sido un crítico de la campaña, diciendo que en realidad no hay campaña, que la gente, o sea, que hay que llamar a votar, que la gente no va a votar, y que el llamar a votar sin duda favorece mucho más a la nueva mayoría y que perjudica a Piñera. Bueno, el gobierno está haciendo ese llamado a votar. Sí, está haciendo una campaña que
no sé si ustedes la han visto, pero a mí me pareció bien entretenida, ¿no? Esta señora, estos niños que están jugando en una plaza, de repente llega un auto, se les pone ahí entre medio y ellos le preguntan, señora, ¿y desde cuándo o quién decidió que ahora esto era estacionamiento? Bueno, lo que fuimos a votar, le dice ella, ¿no? Entonces la señal es un poco eso, Exacto. que esto lo van a resolver y siempre las decisiones las van a tomar los que van a votar, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, porque en un contexto de voto voluntario, lo que hemos estado viendo en Chile en los últimos años es una gran apatía de la gente, una baja participación, ha venido cayendo la participación, a pesar de que hay gente que nos gusta votar. A mí me gusta ir a votar. A mí también. Es una cosa que me al tiro reflejaron la edad. Sí, no te digo, para mí los cabros, los jóvenes. Para mí votar realmente es una cosa, y normalmente todavía puedo ir con mis papás, los acompaño, vamos juntos, entonces eso me parece una actividad republicana y bonita. Es un privilegio poder votar. Exacto. ¿Cuántos países hay que quisieran votar? Venezuela, por ejemplo. Quisieran votar y no que el voto pueden. sea voluntario, pero es que no hay aquí una apatía, además de la gente, un desencanto con la política, una rabia. Y un decir, oye, ¿por qué voto si me da lo mismo? Porque el que salga vamos a seguir igual. Claro. Exacto. Esa es lo que tenemos es un desinterés bastante profundo con la política. La gente se ha distanciado de la política por varias razones. En primer lugar, porque la política ya no ocupa el lugar que tenía antes en la vida de las personas. Se ha producido un proceso que se llama de desacralización de la política. O sea, desacralización. La política ya no ocupa el lugar importante que tenía en la vida de las personas. Por ejemplo, todos los que vivimos la política a fines de los 80, con el plebiscito del sí y el no, las primeras elecciones democráticas, eso que tenía una cierta épica que movilizaba, desapareció. Porque entre otras cosas, hoy día los jóvenes, la gente más joven, eso para ellos es historia. Para nosotros eso formó parte de vida o muerte. Pero hoy día la gente entonces no está interesada en la política. Segundo, porque hay un descrédito en las instituciones políticas, los partidos políticos, el Congreso, los parlamentarios, los dirigentes políticos, la gente no cree en ello, ¿no es cierto? Porque se ha producido una crisis de lo que se llama de representación. Yo no me siento representado por ese señor que está en el Senado. ¿Pero cómo se va a sentir representado si no va a votar? Es una tontera, es un contrasentido. Sí, pero es que te fijan los candidatos, los candidatos sin que nadie te pregunte, oye, ¿le parecería a usted pudiéramos ponerlo de candidato? Por eso son buenas las primarias, ¿no es cierto? Exactamente, un buen mecanismo para seleccionar a los candidatos. Y yo te diría que en tercer lugar también se ha producido un distanciamiento importante, porque pareciera ser que los políticos están preocupados de los problemas de la política y no preocupados de los problemas de la gente. Y preocupados de seguir figurando y seguir teniendo un sueldo. Por eso, la política genera sus propios problemas y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Entonces, la gente se desconecta de eso, porque dicen aquí nadie me va a solucionar ningún problema. Los adultos mayores, el transporte, la salud, los problemas, ¿no es cierto?, con la vivienda, con el costo de la educación. La gente siente que no están preocupados de esos problemas. La delincuencia. Si ustedes se fijan en la franja, a propósito de lo que comentabas tú de la franja de presidencial, nadie está siendo llamado a votar. Claro. A ir a votar el 19, todos están hablando que no alcanzan, de algunos tienen 30 segundos para decir, vayan a... no puede votar. Pero es en el caso de la franja parlamentaria, porque en el caso de la franja presidencial todos tienen el mismo tiempo. Tanto el señor Artés como el señor Piñera, ¿no? Te digo, o sea, todos tienen el mismo derecho y en términos de tiempo. Dígame, ¿cómo ve a Kast? Kast para mí ha sido una revelación. Podríamos ir viendo uno por uno. Sí, yo creo que el senador, el diputado José Antonio Kast ha sido la revelación de esta elección, que en realidad este proceso ha sido un poco fome, ¿no? Y él le ha puesto un poco, yo diría, de color, como decimos en buen chileno, porque ha instalado temas. Hay gente que no está de acuerdo con él, mucha gente no está de acuerdo con él, pero hay gente que está de acuerdo con lo que él plantea, su posición respecto de los temas religiosos, valóricos, económicos, de las relaciones con Perú, con Bolivia, de los inmigrantes. Insisto, mucha gente puede no estar de acuerdo con él, pero hay un grupo de personas que le parece eso razonable y lo está apoyando. Por eso que en la encuesta hoy día está marcando un 5%, que no es poco, pensando que él representa a lo que podríamos llamar una derecha conservadora, ¿no? Recuerden ustedes que en Estados
Estados Unidos, Donald Trump ganó también una elección con este grupo de personas que se sentía descontenta de lo que ocurría y que quería reafirmar sus valores, sus principios. Él ¿no? insiste que no es Trump, dice. No, él ha señalado soy más buen mozo. Que es más buen mozo y tiene más hijos. Sí, pero yo diría que Kass ha sido una revelación en esta elección. Él sabe que no va a ganar una elección, pero por supuesto. hace como 15 días se corría por todas partes de que a la segunda vuelta iba a ir él y Piñera. Eso es lo que él está planteando. Pero atención, es bien importante el porcentaje de votos que él pueda obtener, porque como yo les decía al principio, en una elección tan estrecha, ¿no? En donde Piñera puede tener 47 y Guillé 43 en segunda vuelta, el 5%, el 6% que pueda tener Kass es importante para el resultado final. ¿Es imposible que en primera vuelta gane Piñera? Es imposible, o sea, bueno, política no, pero los números no dan. Fíjense ustedes que Michelle Bachelet hace 4 años atrás, el año 2013, tenía 60% de aprobación en la encuesta. Piñera tiene 40%. 60%. Y aún así tuvo que ir a una segunda vuelta. Es decir, no parece razonable que esto se vaya a resolver en primera vuelta. Y por eso que yo decía, y que tú lo citabas, que es muy importante, mientras menos gente vaya a votar, evidentemente las posibilidades de triunfo para Sebastián Piñera son mayores. Porque recuerden que él sacó cerca de 1,5 millones en la primaria, claro, ¿no? Sí. Le falta porque en Chile se ganan las elecciones con el 50% más 1, si decimos que van a ir a votar como 6 millones y medio, decirle a él le falta como 1,5 millones de votos para poder ganar la elección, ¿no? Por eso que es importante, si va a votar más gente, es decir, si votan más de 6 millones, claro, exactamente, la posibilidad de triunfo de él se hace menos, yo diría, predecible, y por lo tanto se instala todavía una mayor incertidumbre sobre el resultado de lo que vaya a pasar en el balotaje el día 17 de diciembre. Pero continuemos con los... Un segundo, en el corto plazo que nos queda para la elección, ¿va a seguir todo más o menos igual o se vislumbra algún cambio? O sea, ¿qué podría pasar para que se cambiara el escenario? Es buena esa pregunta, porque lo que estamos viendo hasta hoy día domingo, ¿no? que estamos comentando esto, es que efectivamente las encuestas, si es que le apuntan, porque las encuestas han fallado en casi todo lugar, entonces hay que tener cuidado con las encuestas. Eso. Si es que las encuestas le apuntan, esto debiera mantenerse relativamente igual. Recuerden ustedes que cuando compitió Piñera el año 2009 contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que era senador en ese entonces, Piñera sacó del orden del 40% de los votos y Frei sacó 29% de los votos. En esa oportunidad Marco Enrique Ominami, que fue la revelación de esa elección, sacó el 20%. Y no quiso endosarle de verdad todo su apoyo a Frei. No lo hizo. Y lo culparon de haber perdido la presidencia de Frei. Él incluso, recuerden ustedes que ninguneó a Frei porque dijo que él iba a votar por el candidato del 29%, ni siquiera lo nombró. Claro. ¿No? Entonces hoy día el escenario es más o menos parecido, es decir, Piñera va a estar del orden del 40%, 42, 43, y Guillé debería estar del orden del 30%. Recuerden ustedes que la presidenta Bachelet, a pesar, o desde el caso Cabal en adelante, donde se vino al suelo su popularidad, ella ha seguido manteniendo un 30% de apoyo en las encuestas a su gobierno y a ella. Lo probable es que esa gente apoye a Bachelet hasta el día 11 de marzo del próximo año, cuando ella abandone la moneda. Por lo tanto, ese 30% podría estar también eventualmente con Guillé, ¿no? Por eso que nosotros estimamos que ese debería ser el piso de Guillé para llegar al escenario de segunda vuelta. Guillé ha tenido una carrera bien rara, que no contesta, no es el Guillé que uno conoció. Bueno, empezamos con Kass. Veamos ahora a Alejandro Guillé. No lo conocíamos como candidato, lo conocíamos como persona, como amigo. Es buen punto el que ustedes plantean, porque un político que no es político, que no responde a la historia. A la lógica. Es interesante lo que dicen ustedes, porque mucha gente plantea que este es el problema de Guillé, precisamente un poco la ambigüedad. Algunos dicen la superficialidad, también dicen algunos, ¿no? Los más duros con él, porque se queda como en la superficie y quiero decir que no baja, ¿no es cierto? Cuando desarrolla una idea, un concepto, un tema, se queda mucho en el lugar común, plantean sus críticos, ¿no? Fíjese, don Marco, que nosotros entrevistamos una vez a Mario Kreuzberger y le dijimos, ¿y serías candidato a presidente? No, dijo, no, ¿con qué ropa? ¿Cómo?
Si se necesitan conocimientos, se necesitan equipos, se necesita una cosa que va mucho más allá de simplemente ser popular. Claro, la gente lo que espera también es que un gobernante o quien va a elegir como presidente de la República sea una persona que tiene capacidad para gobernar. Por eso que esto no puede ser cualquier persona, porque hoy día gobernar es cada vez una cuestión más difícil, porque los problemas son más complejos, porque hay más actores involucrados y eso hace que haya mucho conflicto. Entonces gobernar es una tarea muy complicada, que la gente cree que se puede gobernar con la muñeca, con el olfato, no basta. Si no, preguntémosle a la señora Bachelet. Exactamente. Todo lo que le ha costado gobernar, ¿no? Y todo lo bueno, pero ya vamos con dos candidatos. No ha terminado con Guille. No, y yo creo que entonces esa percepción de Guille yo creo que le ha jugado en contra. A veces es bueno manejarse en un ámbito de ambigüedad, pero cuando tú te mantienes demasiado en eso, la gente lo que hoy día quiere son respuestas, quiere certezas también. A ver, qué frente al tema de los inmigrantes, ¿cuál es su posición? La ambigüedad no sirve frente a esos temas, ¿no? Uno tiene que ser muy claro. ¿Y eso es lo que le ha jugado a favor a Kast? Por ejemplo, a Kast, que es contundente en la respuesta. No, y que dice que tiene su posición. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con lo que él dice, pero tiene posición, ¿no? Eso es muy importante en política. Tener posición, tomar posición frente a los problemas es una cuestión clave. La gente espera que quienes van a gobernarlo tengan posición frente a los temas. No. Por eso que Guille se ha manejado, que también es una habilidad, el poder hacer estas Verónicas, el poder, digamos, surfear, ¿no? Sí. Pero tiene un punto. Y con Goich, que es tan encantadora, tan señora, que tiene una empatía con la gente, entonces, ¿qué pasa? Con Carolina Goich tenemos el polo opuesto, porque efectivamente ella es una persona muy respetuosa, muy, que responde todo, pero efectivamente tenemos el problema que no logra conectar con los ciudadanos, ¿no? No hay una conexión como la que tienen, ¿no es cierto? No todos los líderes logran tener eso que se llama el carisma, ¿no? Ella es una persona que tiene muchas competencias, muchas capacidades, una persona muy seria, pero no hay conexión. Y hoy día la política también son emociones. La política no es solo razón, es decir, la gente también piensa y actúa con la guata, ¿no? O sea, actúa con la cabeza, con los sentimientos, pero también con las emociones, y la gente se conecta con los políticos también desde las emociones. Y eso no se puede hacer nada para eso. No se puede mejorar. Es difícil porque a veces uno nace también con ciertos dones, ¿no es cierto? Uno también los puede trabajar, pero yo creo que todavía Goich tiene tiempo, me refiero, no, en esta elección no va a tener un papel muy descollante, pero en 4 años más podría también ser un liderazgo. Pero ella tenía un liderazgo dentro de su partido. Sin duda. Liderazgo fuerte, porque ella no se ha dejado salirse de la y no se ha dejado influenciar por nadie, en el sentido que ella dice, vamos a llegar hasta esa fecha y no vamos a casarnos con nadie antes de. Sí, en ese sentido una línea. Es patético lo que responde la Junta, o sea, ¿dónde estamos ubicados? Somos centroizquierda, grita la democracia cristiana. Claro. ¿Y qué es lo que están haciendo? Extendiendo las manos para ponerse de acuerdo con el que va a ir a la segunda vuelta. O sea, ya lo dan por perdida a la Goich antes que empiece siquiera. Y eso le ha dificultado mucho a ella. El que se esté hablando ya de la segunda vuelta, cuando todavía ella misma lo dice, ni siquiera no tenemos primera vuelta, y cómo estamos hablando de la segunda vuelta. No le han dado ninguna opción. Exactamente. Sí. Bueno, pero ya que empezamos con las mujeres, ¿qué pasa ahora con la Beatriz Sánchez? Beatriz Sánchez fue interesante como novedad. Siempre en todas las elecciones también hay candidatos novedosos. En mi opinión, ella se está desinflando porque estuvo un poco inflada, yo creo, en las expectativas, los medios de comunicación. Se hicieron muchas expectativas respecto de ella, y ustedes que son expertas, digamos, en medio, saben que de repente a los candidatos se les entrega una figuración pública que los hace parecer como importante, pero ella y el Frente Amplio no logran traducir ese posicionamiento que ella tiene en la opinión pública en adhesión electoral, en votos. Es decir, yo puedo aparecer en los medios, ¿no? Y puedo tener un buen apoyo en la encuesta, pero eso no se refleja en votos, y es lo que le pasó, por ejemplo, en las primarias.
donde sacaron 300.000 personas fueron a votar por ella por el Frente Amplio, en las primarias del Frente Amplio, versus o contra el 1,5 millones que fue a votar por los candidatos de Chile Vamos y de Piñera que ganó las primarias. Entonces, ella y el Frente Amplio no está traduciendo apoyo en votos. ¿Habría sido mejor candidato Mayol? Buena pregunta también. Opinante, como habría sido con Cast. Yo creo también. Más para la punta también. Es que sabes que pero tiene en más Chile también yo tengo la impresión que la gente le gusta ver los candidatos que son disruptivos, ¿no? Porque hoy día tenemos una cierta lógica como inercial en el país. Exacto. El país se gobierna incluso con un piloto automático. Claro, Tú puedes poner cualquier persona en la moneda y no. Yo digo, O sale alguno y que igual, todo sigue. yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Chile está polarizado y hay como dos extremos. No, yo creo que por eso tan es así que por eso que los partidos de centro en Chile hoy día no son importantes, porque cuando los países se polarizan, la gente tiende a irse al centro. Los partidos de centro hoy día, tú lo decías, la democracia cristiana es una cosa ambigua, no tiene una claridad. Bueno, siempre han sido. Renovación Nacional tampoco. Entonces, Chile no es un país que está polarizado. Por eso digo que No, la Renovación gente, Nacional es otra cosa, eso están como medios desaparecidos. es que por eso, porque el centro No se escucha la voz no de es ellos. importante cuando no hay polarización en un país. Cuando el país es tan polarizado, la gente converge hacia el centro para atemperar, para morigerar, digamos, los extremos. Pero hoy día Chile no está un país polarizado, un país bien fome, y por eso te digo que de repente los candidatos disruptivos que plantean cosas Esas como son las que- Mayor, que dice vamos a hacer un tren de Arica a Punta Arenas, a la Patagonia. Oye, otra pregunta, ¿los votos son traspasables? Por ejemplo, esta misma Beatriz Sánchez, ¿esos votos van a ser de Guillén? Yo creo que es muy difícil, en un contexto de voto voluntario peor todavía, porque mucha gente de esa puede optar por no ir a votar en la segunda vuelta. Claro. Entonces, claro. yo creo que es una ilusión pensar en que como vaya. ocurría antes, donde era un poco más previsible, Exacto, claro. en donde además los partidos políticos tenían mayor influencia sobre su Claro. electorado, y hoy día los partidos políticos no son relevantes, existe voto voluntario, por lo tanto la posibilidad de que haya un trasvasije así tan mecánicamente yo no lo veo Claro, probable. que es un poco también lo que pasa con Cast. Hay gente que dice, bueno, los votos de Cast no van a ser todos para Piñera. Hay gente, Claro, mucha de esa gente puede decidir no ir a votar. Claro. O sea, no ir a votar, O sea, no que levantarse va a el pasar en domingo los dos- 17. en los dos En los extremos dos va a lados pasar. Va a pasar en los dos Claro. extremos que gente del Frente Amplio diga, no, yo no voy a votar por Piñera, por más que me hayan dicho que vaya a votar, pero por Guillé no voy a ir, y no es que no me quedo en mi casa, me quedan haciendo el asado con mi familia, Marco, no pero voy es a que votar. antes la diferencia la marcaba el Partido Comunista. El 5 o 6% que tenía el Partido Comunista era muy importante cuando llegaba el momento de la segunda vuelta. Así es. Y como el Partido Comunista estaba al margen, él podía negociar qué es lo que quería hacer. Ahora que es parte del gobierno, ¿qué pasa con ellos? Ellos ¿Dónde está el voto de los comunistas? Claro. ¿Está metido con Guillén? Con Está- Bueno, yo creo que está absolutamente Ahora sí. alineado con Guillé en esta pasada, ¿no? Y Guillé ha hecho esfuerzo por retener ese voto, por eso de repente él sigue teniendo un discurso más bien hacia la izquierda y tratando de disputar el voto de izquierda cuando él debiera intentar disputar el voto del centro. Exacto. Correrse, Claro. la izquierda ya, el Partido Comunista le puso un dique, porque el gran problema de los comunistas es que se le produzca un forado que comienza entonces eso a drenar hacia el Frente Amplio. El Frente Amplio le está disputando al Partido Comunista el electorado de Sí, izquierda, y así Guillé tiene que entender que él por ahí no va a aumentar su potencial, por eso que él debiera tener un discurso más hacia el electorado del centro, que es lo que estamos viendo en las últimas Oye, semanas. Pero me imagino que el que debe querer ¿cómo se recoger llama? todo El lo de de izquierda. la Bachelet. El comunismo. Bueno, Nunca- por eso te decía, A eso se jugó. el 30% que apoya a Bachelet hoy día es el electorado al cual Guillé tiene que apostar para poder enfrentar de mejor hecho, Ya manera. está hablando ya Eso de es lo que está haciendo. defender lo que ha hecho. Pero la también Bachelet. intentó hacerlo más con Enrique Ominami. Acuérdense ustedes que Sí, Enrique no. Ominami ha reivindicado más la figura Qué bueno que lo de mencionó. Bachelet. ¿Por qué no nos explica Marco en Enrique. qué para está el Marco Enrique Ominami? Bueno, la verdad que él se ha ido deteriorando su nivel de apoyo. Esta es la tercera elección que compite. Él dice que es un poco parecido a Allende, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes Sí, que sí, Allende, así nos dijo nosotros aquí, en estos mismos y es micrófonos. bien interesante porque
Allende también, la tercera vez que fue candidato al 70, ustedes recordarán, Sí. el Partido Socialista no lo estaba apoyando a él, pues, no. estaba apoyando a Aniceto Rodríguez Aniceto y a Rodríguez, Ampuero, que era el otro Cheto, candidato. exacto. Entonces, y nadie cree, porque Allende, si alguna vez debía haber ganado, fue el año 58. Sí. Ese año tendría que haber ganado las elecciones, no el 70, ¿no? Sin embargo, se configuraron Otra vez la historia. otra versión de la Sí, historia. pero Meo, ¿qué pasa con Meo? A eso voy. Lo que pasa es que él intenta repetir nuevamente un liderazgo que ya la gente no le está comprando la novedad, no le está comprando el que haya sido un candidato disruptivo. Son otros que le quitaron. Pero la posición de él, esta cosa así como desenfadada, como él trata de ser espontáneo y de tratar No, y de tú, agresivo. de Es que- tú y tú, Es de que tú y cuando, vos. tú cuando estás abajo tienes que generar un clima de opinión, y ustedes como periodistas lo saben muy bien, para que aparezca en los medios. Él es el que aparece desafiando a Piñera. Claro. No se va al extremo de Navarro, que le tiró unas monedas, Sí. pero lo emplaza, digamos, lo confronta, trata de ser él el que está enfrentando a Piñera y aparecer y vender eso comunicacionalmente para que los medios lo posicionen y favorezcan. lo favorezcan. Pero Claro. mi sensación hacia Meo es que él está totalmente fuera de la realidad, que está porque Worken lo volvieron a formalizar, Sí. lo reformalizaron por Soquimich, Claro. por pasarle plata a Meo. Y Meo igual Bueno, sigue bueno, diciendo hay que no varios, pasa hay varios nada. candidatos que están fuera de la realidad. Po. Eso lo Aquí de- te digo una Artés. Claro. ¿Qué personaje? ¿Qué ¿Cómo? personaje, ah? ¿Qué, por favor? Él como que se quedó en los años 60. Pero No, está yo bien, creo se que quedó en era los años año 60, 25, corresponde a yo él. Sí, como Sí. dicen muchos, Yo me- salido de un afiche. De un afiche tan antiguo, de- tan de pas- Lenin, Te no sé. invito, Tan te pasado invito de a que moda. conversemos sobre Artés inmediatamente después de una pequeña pausa y ya regresamos. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, La Fuerza del Norte. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, La Fuerza del Norte. Ya estamos de regreso aquí en El Péndulo y estamos conversando con el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno Pérez. Esa era la Está- Facultad de Ciencias Políticas, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, era antes la Ahora Facultad de le Ciencias cambiaron. Políticas. Agarran todos los nombres a todos, como te cambian los nombres en las calles y no pueden llegar a Me la parece parte. interesante que exista una facultad de gobierno Sí, para sí, que sí, realmente sí. se aprenda cómo gobernar. La Ese ciencia es el tema. política es solamente Ese es el tema. gobierno. Ese. Hay Es varias sociedad, universidades que han ido haciendo lo mismo. Han ido, sí, casi Sí. todos hoy día están yendo hacia... Al porque, gobierno. porque como decía yo, hoy día gobernar es una tarea muy compleja y se requiere, Sí, por lo de tanto, acuerdo. además Cientistas políticos se Exacto, necesitan. se requiere conocimiento científico para gobernar. No basta... Yo siempre le digo a mis alumnos, miren, Claudio Rao era un eximio pianista que se fue muy niño de Chile a tocar piano a Europa, y él todos los días religiosamente tocaba 1 hora de piano. Uno podría decir, pero ¿para qué tocaba piano si él tenía un don? claro. Él se entrenaba Sí, pues. y los gobernantes no lo hacen. El gobernante cree que basta con la profesión que adquirió en la universidad para gobernar. Entonces por eso la gente dice, entonces el ministro de Salud tiene que ser un médico. No necesariamente, porque un médico no sabe gestionar Tiene que la salud. administrar, Ni administrar además. pues, No, claro. entonces eso es muy importante. Por eso nosotros decimos que gobernar también es una ciencia, y para gobernar se requieren ciencias de gobierno, ¿no? Como la ciencia política, la ciencia de la Claro. administración pública, que son ciencias fundamentales para gobernar. Claro. Pero nosotros estábamos conversando Ah, sí, de pues cada estábamos uno pelando los candidatos. de los candidatos. No estábamos pelando, estábamos haciendo un análisis serio, Celestita. Así es. Celestita. Yo estaba pelando al Meo. Bueno, pero Confieso. ya terminamos con el Meo y ahora seguimos con Artés. Artés, A bueno. ver, ¿o hay algo más que decir de Meo? No, yo creo que Meo, sin ¿Cuál es el duda, destino? ¿Cuál va a ser el destino? él se Una equivocó, yo próxima. creo, en esta oportunidad, él debería haber sido candidato a senador.
y cometió un error al haber apostado, porque lo hubieran apoyado todos los partidos de la nueva mayoría, hubiera llegado a un acuerdo con ellos, pero con esta obsesión de él, porque él también tiene una cosa psicológica que lo impulsa a llevar adelante este tipo de empresas que son complicadas. Yo creo que él va a salir en el quinto lugar, digamos, en una votación baja. ¿Quinto lugar? O sea, ¿cuál serían los anteriores? O sea, tendríamos Piñera, Guillé, después tendríamos Beatriz. Yo fíjate que le tengo confianza a Goich, Yo también, porque las encuestas solamente captan el voto urbano, pero no el voto rural. Y tiene mucho apoyo en porque región. la EC, con toda esta cosa de la reforma agraria, ella y su partido. Podría ser Goich o podría ser Katz. Bueno, si suponemos que hay gente de derecha que se va a atrever a votar por lo que cree que es importante y que son sus convicciones, como él dice, en la primaria vamos a elegir no vamos a elegir presidente, sino que vamos a elegir a las dos personas que van a pasar a segunda vuelta. Yo creo que de todas maneras Marco Enrique va a estar por sobre Navarro y sobre Arte, sin duda. Y sobre ¿cómo se llama? La Beatriz. No, yo creo que va a estar más abajo que la Beatriz, ¿no? Beatriz va a estar del orden del 10%, 13% de los votos, ¿no? Que es lo que ellos aspiran además como frente a... Artés, como decía, es un candidato ¿de dónde viene? Bajado de la nube del tiempo, como que uno se quedó en el pasado y lo trajeron acá. Yo me encuentro encantado. Sí, no, pero sus ideas, sus planteamientos. Oye, pero me parece volver a estar en la escuela de periodismo en el año 70. Vuelvo a escuchar a mis compañeros y la brutalidad que pasando a la Pamela Giles, porque la Pamela Giles está claro, de hablar habla sobre Corea del Norte, es una cosa que uno dice hay que cambiar todo, está todo malo y todos los otros candidatos son pésimos. Es un personaje pintoresco, como también en todas las elecciones siempre tenemos este tipo de personajes, ¿no? Que lo curioso es cómo él llega a ser candidato a la presidencia de la República, cómo junta 35.000 firmas. Claro, pues, ¿no? Por favor, más respeto al compañero Artés. Yo creo que en Chile habría que revisar eso, porque no podemos tener 8 candidatos. La vez pasada tuvimos 9, ahora 8 candidatos. Imagínate hacer un foro. Pero ustedes tiene saben, que haber un sedazo. Tiene que haber. En Estados Unidos, que saben de esto, lo que ellos tienen es un sistema en donde dicen, ok, quienes estén marcando sobre 20% en 5 encuestas nacionales un año antes de la elección son los que van a ir a los foros televisivos. Los demás no van, porque un foro con 8 personas es imposible. No se puede hablar. Bueno, y es un poco lo que pasó con la televisión ahora, porque se hizo una discriminación de candidatos. O sea, te invito a ti y a ti, pero estos no. Si los otros no marcan, perros chicos. Falta un foro que es el de la Anatel. ¿Cómo es el? Que es el 6 de noviembre, el foro de la Anatel de los canales de televisión. Yo no juego con quiltro, ¿cómo es pelea de perros grandes, no se metan los quiltros. Claro. Decía Jarpa. Como le dijo Jarpa al pibe Palma. Claro, el pije Palma. Aníbal Palma. Entonces, Artés es un caso raro. Personaje así de la cápsula del tiempo, como que se vino y cayó de repente. Eso es. Pero él es presentado por el Partido Comunista. Por que se llama un Partido Comunista de los Trabajadores Patriótico, claro. Sí. Ni siquiera. No, alguna vez fue militante comunista, pero él no es del Partido Comunista, es chileno. Bueno, y el último que nos queda es Navarro, Alejandro Navarro. Bueno, Navarro, yo creo que Navarro lo que busca es visibilidad, porque recuerden que él tiene que postular a reelección en el Senado en 4 años más. No, él es senador por Concepción. En esta oportunidad no se reeligen senadores por Concepción, sino que 4 años más. Y lo que él está haciendo es tener vitrina, es tener figuración pública para que en 4 años más su reelección no sea tan complicada. Eso es lo que explica por qué él hoy día se presentó una candidatura presidencial que no tiene ninguna posibilidad. Es probable que salga último, ¿no? Está peleando con Artés ahí en el último lugar. ¿Quién va a ser el octavo de los 8, ¿no? Entonces, lo que hemos visto a Navarro es como los otros candidatos que lo que quieren es figuración pública, que lo que quieren es pantalla, que lo que quieren es que estemos hablando de ellos, y por eso hacen esto de tirar las monedas, de una grosería. Sí, claro. Entonces, yo creo que la estrategia de Navarro es ser candidato presidencial para ganar la elección de senador en 4 años más, el año 2022. Don Marco Moreno, y mientras tanto, porque usted dice que ustedes estudian el gobierno,
¿Qué pasa con la señora Bachelet y qué pasa con el gobierno en estos últimos meses? Porque hemos visto que ha habido como una arremetida de leyes en el Congreso cuando no va nadie al Congreso. Los diputados y los senadores están participando en las campañas y no hay nadie sentado ahí escuchando nada ni dictando ninguna cosa. Pero fíjate que en el vacío de poder que hay hoy día, que no lo ha ocupado ningún candidato del oficialismo, la presidenta Bachelet es la que ha salido a llenar ese espacio de poder y a poner una agenda que está obligando al candidato Piñera a sacarlo al pizarrón, ¿no? Cuando le plantea el tema del aborto en 3 causales, cuando le plantea el tema de la gratuidad en la educación, cuando le plantea el tema del presupuesto, de alguna manera es sacarlo al pizarrón para que Piñera tenga que enfrentarse a esos temas, y eso significa entonces que de alguna forma ella está jugando ese rol que nadie más lo está jugando en el oficialismo y proyectando su legado. Ella quiere, yo creo, terminar su mandato habiendo avanzado en las reformas que ella se comprometió. Yo creo que ella está haciendo un esfuerzo que va a ser difícil de no volver a entregarle la banda presidencial a Sebastián Piñera como lo hizo el año 2010 por segunda vez, pero pareciera ser que la historia va a llevarla a que nuevamente tenga que ir a cumplir con ese objetivo. Me están anunciando que tenemos que hacer un pequeño corte en este minuto y regresamos. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. Estamos conversando aquí con el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, don Marco Moreno Pérez. Muy entretenido el análisis completísimo que nos está haciendo para nosotros y obviamente para nuestros auditores de toda la red del norte, en lo que estamos viviendo ya 21 días de la próxima elección. Tú le habías hecho una pregunta. Estábamos hablando del gobierno de la señora Bachelet, porque ha subido en las encuestas, y qué es lo que ocurre con las leyes de último minuto que está tratando de imponer. Sí, yo creo que ella está de todas maneras empujando para que su legado, recordemos que ella ya no... Pero ¿cuál es el legado, Marco? El legado son, yo diría, las transformaciones que ella hizo en el tema de educación. Veamos, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, que está por glosa, todavía no es una ley. No. La desmunicipalización, o sea, ahora los colegios son públicos, o a partir de ahora los colegios son públicos. No van a depender de la municipalidad. No van a depender de las municipalidades. Van a depender como antes del Ministerio de Educación. De una unidad que se llama los consejos. O sea, mira lo que estamos defendiendo. Se llaman consejos locales de educación, que van a administrar los establecimientos. Se acaban los particulares subvencionados y se acaban los municipales. En el ámbito, digamos, de lo que podríamos decir, los temas que tienen que ver con los valores, ¿no? Una reforma tributaria. Para financiar la educacional. La reforma tributaria tenía ese objetivo, pero no le alcanzó. Y en el otro plano es lo que ha tenido que hacer en el marco de lo que son el ámbito más bien de las transformaciones en términos de lo que son los valores y lo que son la agenda valórica, ¿no? Por ejemplo, la despenalización. El matrimonio. O sea, ella está proponiendo una ley, no ha sido aprobada, una ley de matrimonio igualitario, ¿no? Pero pudo aprobar la anterior, que permite el acuerdo de vida en pareja, que ha sido. Pero eso lo mandó Piñera. El acuerdo de bien pareja. El acuerdo de bien pareja, sí. Pero se aprobó en este gobierno. Y lo que ella está proponiendo ahora es el matrimonio igualitario y la adopción uniparental, ¿no? Que es un proyecto que está discutiéndose en el Congreso. La aprobación del aborto en 3 causales. Pero va alguien al Congreso ya que andan todos haciendo campaña. No, pues por lo menos la mitad de los senadores que no van a las reelecciones En cambio, los diputados, los 120, recordemos que el Congreso ahora aumenta a 155 diputados. Y eso es una vergüenza, a raíz de eso yo quería hacerte una pregunta. Esta es la primera elección que vamos a tener sí que existe el binominal. Exacto. Muy buen punto. Vamos a tener la misma cantidad de los 120 que están en el Congreso, salvo los que no quisieron ir a la reelección, seguramente van a ser todos reelectos. Y le van a dejar así un poquitito a los nuevos partidos.
Esa es mi visión, yo no sé si será esa correcto o no. Es bien interesante lo que tú dices, porque los auditores también tienen que saber que esta es la primera elección que vamos a hacer parlamentaria, digamos, con la aplicación de un nuevo sistema que se usaba hasta el año 73, más o menos. La cifra repartidora, claro, el sistema Hunt. Que se llama un sistema proporcional moderado, ¿no? Porque se acaba, como muy bien tú dices, el sistema binominal para elegir senadores. Yo creo que sí, porque el sistema binominal se elegían a 2 diputados y 2 senadores, ¿no? Y por lo tanto eso hacía que los grandes pactos, ¿no es cierto?, las grandes coaliciones siempre se quedaran con uno de un lado y con otro de otro. Entonces, las fuerzas emergentes, los nuevos partidos políticos tenían pocas posibilidades de romper con ese acuerdo de mayoría. Muchos dicen que eso permitió en todo caso que Chile pudiese ser un país que funcionó bien en los últimos 25 años, en donde hubo cierta estabilidad, porque gobernaban las dos grandes coaliciones, la derecha y la centroizquierda, ¿no? En cambio ahora, al haber un sistema proporcional, se abre la posibilidad de que entren nuevos actores al Congreso, nuevos diputados de nuevos partidos políticos. Por lo tanto se abre, se oxigena un poco, porque se rompe con esta dualidad que teníamos en Chile, que era la lógica binominal que caracterizó la política chilena. ¿Y aquí entra la izquierda, la derecha? ¿Qué es lo que entra? Pueden entrar de todo, porque se rebaja la barrera de acceso. Si antes para ser diputado o senador tú necesitabas el 33,3% de los votos, por ejemplo, hoy día con 12% de los votos, con 13% de los votos podrías eventualmente ser electo diputado o senador. Por eso se rebaja, y al haber más diputados se mejora, se dice, la representación, porque como se pasó de 120 a 155, hay un número mayor de personas que van a ser mejor representadas. Si antes un diputado representaba a 100.000 personas, hoy día un diputado va a representar a 70.000. Por lo tanto, quiere decir que puede representarlos mejor, teóricamente hablando. Pero es que la gente no se siente representada. Claro, y la gente no sabe ni que por los 120 ni por los futuros. Y la gente no sabe que este sistema va a operar ahora, ¿no? Pues si la gente ni siquiera sabe que las elecciones son el domingo 19, imagínate ustedes. Pero la pregunta es, tampoco a lo mejor sabían mucho lo que pasaba con el binominal. Entonces, bueno, ¿y qué pasa también con las mujeres? Que hubo una exigencia del 40% de inscritas como bien candidatas. Interesante lo que tú estás diciendo, la ley de cuotas, ¿no? Que obliga a que, como tú dices, un partido o una coalición tenga por obligación llevar un número de parlamentarias que no sea inferior al 40%. Es decir, en realidad la ley habla de sexo. Eso es lo que le iba a preguntar. No es con apellido, porque también si son puras mujeres tampoco es posible. Tiene que haber un 40% de hombres. Y esto, atención, dura 8 años y se reevalúa. Claro, esto no es que sea así, se va a reevaluar, porque alguien podría decir, no, es que hay que subir en vez de 40 hay que poner 60, al revés, o eliminar esto, ¿no? Pero alcanzaron a tener a inscribirse la cantidad de mujeres que necesitaban. Vamos a ver quiénes llevar los partidos para poder ser inscritos tenían que llevar un número no inferior al 40%. O sea, una cosa es que lleven mujeres y otra cosa es que sean electos. Claro, pero yo lo voy a llevar a otro tema. Bueno, yo quería llevarlo al tema de la salud. Pero después lo mío tiene que ver un poco con el tema de gobierno, de los temas que ha enfrentado el gobierno. Y uno de los temas complicados, de los problemas, es el tema indígena, el tema mapuche, que han estado ahí con todo ese problema que ha acarreado un tema de seguridad en la zona tremenda, de inseguridad. ¿Cuál es tu postura frente a ese tema? Bueno, tu análisis. La sociedad chilena en realidad no ha podido resolver este tema, ¿no? Porque ningún gobierno, desde el retorno a la democracia, en estos 27 años, ¿no es cierto?, con todos los gobiernos que han transcurrido, han podido abordar de verdad el tema. Y eso que se han hecho cambios, se mejoró todo el tema que fue la compra de tierras, ¿no es cierto?, se han comprado muchos terrenos para los indígenas, porque recuerden ustedes que para los mapuches, por ejemplo, no es que las tierras sean productivas, sino que tener tierras, ¿no? Claro. Ellos no, en su cosmovisión, no es que ellos quieren tener un fondo para poder trabajarlo, porque no les interesa eso, les interesa la posesión de la tierra, porque la tierra tiene un valor sagrado para los mapuches. Pero como sociedad no hemos resuelto este tema, y creo que todavía tampoco los actuales candidatos que están compitiendo tienen claro cómo abordar esta dificultad.
¿no? Porque además estamos hablando del pueblo mapuche, pero no son los únicos, ¿no? Están los huilliches, están los atacameños, los diaguitas, los rapanui. Por lo tanto, es un tema que no sabemos resolverlo. ¿Por dónde iría la solución? Creo que hay que mirar lo que hicieron otros países, experiencias importantes como los neozelandeses o los canadienses, que lograron llegar a acuerdos importantes con las etnias que vivían en estos países para llegar a un buen entendimiento, porque lo que tenemos hoy día no está ayudando a nadie en realidad. Pero ¿no le parece a usted que en el fondo, que es un poco el planteamiento de Cast, que dice, somos todos chilenos, los inmigrantes pasan a ser chilenos, las personas diferentes son chilenos, los mapuches son chilenos y estas distintas etnias? ¿Por qué hay que tener algo especial y distinto, que ellos quieren tener una autonomía, manejarse? Claro, ellos quieren un Estado plurinacional, claro, es decir, donde se reconozca que hay, además de los chilenos, otras naciones, en este caso la nación mapuche. La pregunta es si los mapuches son una nación o no, ¿no? Uh-huh. Ese es un cuestionamiento que uno se hace, como ocurre hoy día en España, si las autonomías, ¿no es cierto?, los catalanes, los vascos, qué sé yo, son también naciones o son, digamos, grupos que tienen ciertas coincidencias pero que no llegan a constituir técnicamente una nación. Sí. Entonces lo mismo están planteando los mapuches acá, que quieren tener parlamentarios propios, que quieren tener sus representantes, porque hoy día la verdad que no tienen representantes directos. Uno se pregunta educación, cultura, exactamente, y el bilingüismo, todo lo que son esas demandas que como sociedad, creo yo, independientemente de los gobiernos, no hemos cumplido totalmente. Pero dicen que también hay mucha gente que viene de afuera y les aviva la cueca. Sí, vean ustedes lo que pasó en Argentina, con la muerte de este activista de derechos humanos de apellido Maldonado, ¿no? Que sucedió un poquito la elección, a pesar de que fue harta gente a votar a Argentina, 78%. Y ratificaron a Macri, pero sí, claro, fue de una manera ahora, espantosa. Argentina tiene voto obligatorio. Tiene voto obligatorio. Ellos no han cambiado. Nosotros aquí cambiamos y estamos con estos problemas hoy día, pero ellos tienen voto obligatorio. Por eso hay multas a los que no van a votar. Yo soy partidario del voto obligatorio. Yo creo que los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y un deber es elegir, ¿no es cierto?, para hacernos responsables de lo que estamos haciendo. Claro, el argumento siempre ha sido de que ya somos suficientemente grandes, que nadie nos tiene que estar obligando a ir a cumplir este deseo de ir a cambiar los gobiernos, qué sé yo. O sea, pero eso fue lo que ganó. Así es. Y eso fue lo que se aprobó. Creíamos que con eso íbamos a mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y parece que está ocurriendo todo lo contrario. Oye, me gustaría sacarle un poquito para saber su opinión acerca del ministro Izaguirre. Mira, el regalón de la presidenta, ¿no? Es uno de los pocos que va quedando del primer gabinete que partió con la presidenta el año 2014. Yo creo que Izaguirre un poquito es un personaje también que a mi gusto a veces actúa un poquito de manera irresponsable, ¿no? Él fue ministro de Educación, él participó de todo este proceso y ahora que es ministro de Hacienda, los aquí números no le cuadra, claro, no está entregando los recursos necesarios para implementar las reformas que decíamos que la presidenta Bachelet ha llevado adelante. A veces lo encuentro un poco frívolo también, ¿no? Se manda una... Claro, es de los que tocan guitarrea con la presidenta. Es parte del círculo cercano de la presidenta, ¿no? Es de su anillo más estrecho. No, por supuesto. Sí, pero es que aparte de tocar guitarra, que me parece fantástico, aparte ha sido ministro de Educación y ministro de Hacienda ahora. Y ministro de la Presidencia. Y a cargo del presupuesto, de la ley de lo tomó de donde estaba y que lo puso como ministro de Hacienda cuando tuvo la crisis total del sector económico. Ahora recuerden ustedes que lo congeló su primer gobierno, Sí, claro. Porque se acuerdan que cuando él se refirió a ella como mi gordis, le costó congelado, no ocupó ningún cargo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ninguno. Claro. Tuvo que partir, se fue a Washington allá a trabajar al Fondo Monetario, después volvió, estuvo en Canal 13, trabajando con Luxic, y ahora en este segundo gobierno volvió siendo ministro de Educación, que era la cartera más importante para la presidenta, porque ahí estaban buena parte de las reformas que ella quería dejar como su legado. No, ya ha demostrado que es incondicional, porque tanto como para que lo ponga de ministro de Hacienda en un momento que es tremendamente complicado ser ministro de Hacienda. Y volviendo a la moneda, ¿qué piensa de Aleu?
que No, según se me quedan el Mercurio, según el Mostrador, él tomó sus vacaciones. Sí, claro. Sí. Y ahora dice, no, todavía le quedan algunos días. No, él tomó ahí la presidenta se equivocó. Porque él durante el periodo de los incendios tomó vacaciones. Claro, entre febrero y marzo salió. Él no estaba de acuerdo con la manera en que se llevó y que se haya retirado la calificación que tenían los mapuches que habían sido detenidos en el marco de la operación Huracán, ¿no? Sí. Entonces, la recalificación. Se le quitó la rabia. Parece que se le quitó la. Él es un todo caso, es como También un tipo bien disciplinado, es como esos inspectores de colegio que llega así como que impone el orden, así Sí. muy apegado. Sí. Y yo creo que él va a terminar el 11 de marzo acompañando a la presidenta el último día. Es como Izaguirre, de su equipo Así de es. confianza. Marco, cuénteme, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno en salud? En salud, en realidad, se habían comprometido, ¿se acuerdan lo que se llamaba el 20-20-20? Es decir, 20 hospitales implementados, 20 hospitales en ejecución y 20 hospitales en diseño. La verdad que esas metas no las ha podido cumplir el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí hubo una yo diría, expectativa respecto a lo que se podía hacer. Tenemos un déficit importante en temas de salud y efectivamente la principal aspiración de ella era poder haber construido 20 hospitales. En estos días se inaugura uno en Antofagasta, para que no está escuchando. Importantísimo. Pero son hospitales modernos, como por ejemplo que tenemos en Maipú, en la Florida, pero no hay médicos. El problema es que los médicos no van a trabajar a los hospitales públicos. Bueno, o sea, pero esto no puede ser parte del legado, entonces. No, yo creo que ella tiene aquí una esto es un legado contrario más bien. Sí, pero una responsabilidad del gobierno es justamente brindar salud a la gente que no puede pagársela. Entonces hay cantidad de gente que no está siendo atendida. Sí, y claro. el problema entre que se subvenciona y si se permite que sean subvencionados, cuando es una cosa tan ¿por qué no se permite que construyan los hospitales? Y ya, ¿por qué va a afectar a la gente que está trabajando ahí? Esta discusión sobre el modelo de concesiones, ¿no? Las concesiones, sí. Los hospitales concesionados, y no solo los hospitales, sino que también la administración de los hospitales, porque varios de los hospitales nuevos que se construyeron que también están bajo este régimen de concesiones, ¿no? Pero en Tenemos esto ha sido aguachento el gobierno. La salud y la seguridad, que son pero brutalmente importantes, o sea, te golpean, te afectan de una manera, y ahí no se ha hecho nada. En estos últimos años, el gobierno anterior de Bachelet, el gobierno de Piñera, y este gobierno fue el tema de la educación. Yo creo que lo que viene como desafío para el país es el tema de la salud. Ahí van a estar las grandes movilizaciones, yo creo que en los próximos años ahí van a estar las grandes demandas, la presión de los actores sociales. Ya no van a estar protestando por la educación, sino que van a estar protestando por la salud. Y eso es lo que se viene, porque tenemos un déficit en términos de infraestructura de salud, pero sobre todo de atención y de derechos en materia de salud, que esa brecha no se ha cerrado y con este gobierno tampoco logró cerrarse totalmente. ¿Y qué decir de la previsión? Que ya que nos quedan 2 minutos, en los últimos 2 minutos. Pensiones y salud van a ser los temas de los próximos años en Chile. Yo creo que ahí está el foco de las demandas de los actores sociales. Yo creo que va a haber una fuerte movilización. Yo lo que estimo que en los próximos años los gobiernos, el que sea, Piñera o Guillé, da lo mismo, van a tener una fuerte presión. Da lo mismo. No, me refiero que van a enfrentar el mismo problema. El mismo problema. Da lo mismo. Quien en la moneda va a tener que enfrentar el tema de la salud y el tema de las pensiones como los grandes cambios y transformaciones que hay que hacer. Sí, en realidad no da lo mismo. Pero quizás ahora, 21 días de que estemos para ir a votar, todos nuestros auditores, quizás hacer un llamado a que concurran a votar. Yo creo que ese es el principal mensaje y ustedes están haciendo un gran aporte, porque creo que los ciudadanos, para que podamos y no dejemos que otros tomen decisiones por nosotros, tenemos que concurrir a votar, y ese es un acto republicano que le hace bien a los chilenos. Yo, como decíamos al principio, a todos los que estamos aquí nos gusta ir a votar. Por lo tanto, el llamado es que los que nos están escuchando también sigan este buen ejemplo. Y que voten bien. Entonces nosotros queremos agradecer al decano de la Facultad de Gobierno, Marco Moreno Pérez. Súper entretenido, y gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima semana. Aquí finaliza una nueva edición de El Péndulo, un programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, con las periodistas Celeste Ruiz de Gamboa,
Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda.